Bueno, perfecto. Entonces, voy a comenzar con mi conferencia, que es acerca de lo que ahora nos es tan importante en este momento trascendental para la humanidad, a raíz de la infección viral pandémica que estamos padeciendo, que es la telesalud y la telemedicina como nuevo paradigma en educación y en salud. En principio, lo que quiero recalcar es que esto tiene una gran diferencia con lo que estamos definiendo como teleconsulta. La telemedicina es medicina de evidencia, quiere decir que utiliza herramientas de diagnóstico médico directamente con el paciente para realizar estudios, seguimiento, diagnóstico y tratamiento de los mismos. Y no es una fotografía ni una conversación solamente por videoconferencia con el paciente. Esto es muy importante porque ubica a estas herramientas en otra constelación en comparación con lo que hasta el momento se está realizando en la mayoría de los países del mundo. Y entonces nosotros lo denominamos telemedicina de evidencia, que modifica el paradigma de la relación médico-paciente, porque invierte la ecuación que tiene que ver con que el médico concurre al paciente y no el paciente al médico. Y esto es muy importante, sobre todo en países donde hay áreas donde la ciudadanía tiene dificultades para ser atendida y para ser, de alguna manera, para tener acceso a la salud pública, porque se encuentran en zonas aisladas, porque no hay especialistas, porque tampoco tienen médicos que puedan estar constantemente con ellos haciendo tratamientos de prevención de patologías. Entonces la telemedicina de evidencia es esencial y por lo tanto es esencial también educar para esta telemedicina, tener proyectos, tener planes de educación para los profesionales de la salud que entiendan esta tecnología y esta herramienta y además puedan aplicarla en las distintas poblaciones y en los distintos países del mundo cuando se presentan las oportunidades y cuando se presentan las ocasiones como en este momento, que son emergencias internacionales. Bueno, si quieren, por favor, interrumpirme cuando hay alguna pregunta, no duden en hacerlo, por favor. Bueno, entonces, dentro de lo que es la educación en telesalud y en telemedicina, que es lo que nosotros definimos como telemedicina de evidencia, lo involucramos este concepto en el esquema de responsabilidades para la generación de conocimiento también, y para la aplicación, para las soluciones de problemas, y por eso lo presentamos en esta conferencia, porque tenemos que educar a los profesionales de la salud en telesalud y telemedicina. Es también, fíjense ustedes, que es posible realizar, por ejemplo, la educación de especialistas a distancias, porque la telemedicina permite la utilización de dispositivos diagnósticos ecográficos, de rayos X, de resonancias pequeñas pero magnéticas, de tomografía computada, o sea que nos permitiría también entrenar especialistas en distintas disciplinas médicas a distancia. Y todo esto está generando una revolución en la salud pública a nivel mundial. Por lo tanto, la intención de esta conferencia es la de introducir a todos los participantes en lo que denominamos la salud informática y la telemedicina, y se refiere al uso combinado de la tecnología, de la informática y de la comunicación electrónica en el sector de la salud. ¿Con qué fines? Con fines clínicos, con fines educativos, con fines administrativos, tanto en el sitio donde se realiza, digamos, esta tecnología y esta combinación, así como a distancia, que es el concepto básico de la telesalud y la telemedicina, que es la distancia, realizar estudios, educación, administración e informática a sitios distantes. Tenemos que agregar que la salud electrónica no es solo un desarrollo técnico, sino que también va a representar
una forma de pensar distinta, de ver la medicina y la salud médica desde otro punto de vista. Tiene otro compromiso, tiene un enfoque organizativo que es distinto, porque sobre todo mejora la atención a la salud a nivel local y regional, porque permite nuevas oportunidades por las tecnologías que presenta y por la comunicación de acercar al paciente a estas tecnologías, de acercar al médico, de acercar la atención médica de alta complejidad a sitios donde carecen de esta oportunidad. Y esto es un enfoque totalmente distinto de la medicina actual, donde el paciente tiene que vincularse directamente con el médico especialista en sitios de primer nivel de atención médica. Esta tecnología, esta herramienta para el médico evita todo este traslado que es tan, de alguna manera, comprometido y tan dificultoso para el paciente y para el médico también, muchas veces. Ahora, si nosotros pensamos que este es un conocimiento o es un planteo moderno o que se debió a la pandemia que en este momento está aconteciendo, no es así. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, ya en mayo del 2005, los ministros y ministras de salud de 192 países miembros de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, se reunieron en Ginebra por la 58 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud para aprobar la resolución sobre cibersalud. Este documento definió a la telemedicina o a la cibersalud como el uso costo efectivo y seguro de tecnologías de información y comunicación en apoyo de la salud pública y privada, en ámbitos relacionados con la salud que incluyen servicios de atención sanitaria, vigilancia de la salud, generación de literatura científica, educación y estimulación del conocimiento e investigación a distancia. Quiere decir que ya en el 2005 la OMS y la OPS estaban involucrando a la telemedicina como parte de sus herramientas para el tratamiento, la prevención y el seguimiento de enfermedades a nivel internacional. Con lo cual, nosotros, ahora, 15 años después, estamos conversando de este tema y aún no lo tenemos implementado, pero esto ya estaba de alguna manera previsto, como en esos viejos libros de ciencia ficción que nos antecedían en los pensamientos y en los proyectos, tiempo que después se producían a raíz de esa creatividad de cierta gente que tiene la capacidad de pensar previamente en proyectos en los cuales van a ser utilizados décadas después. Portanto, aqui fica evidente de forma clara que esse projeto tem o apoio da Organização Mundial da Saúde e que tem pelo menos 15 anos de desenvolvimento. Então, como definiu a OMS a questão da telemedicina? Foi definida com termos incluídos como telesaúde, visitas virtuais, como e-saúde ou saúde eletrônica e saúde de evidência médica. A definição para utilizar a terminologia para facilitar a interação do atendimento médico é uma ferramenta para os profissionais da saúde e tem o objetivo que é facilitar a interação entre indivíduos que não estão no mesmo lugar ou na mesma região. Claramente permite o atendimento médico à distância. E isso é muito importante. A distância pode ser de 1.000 metros ou 10.000 quilômetros e tem a mesma utilidade. É facilitar a interação dos indivíduos que não estão no mesmo lugar.
Nós estaremos agora focando exatamente no avanzada, que está integrado además a expediente clínico digital, o lo que se llama historia clínica digital. Este sistema de telemedicina de avanzada es un sistema de telemedicina, de nuevo, de evidencia diagnóstica, que utiliza hasta 50 dispositivos médicos integrados en un equipo digital para realizar en tiempo real, en vivo, estudios a pacientes que se encuentran a distancia. Todos esos estudios y resultados son integrados y, de alguna manera, guardados en un expediente clínico digital con total, absoluta seguridad. Y ahora verán a lo que me refiero. Entonces, en esta imagen vemos la unidad clínica donde se encuentra un profesional de la salud con los equipos de telemedicina, la pantalla y algunos monitores vitales de frecuencia cardíaca, de saturación de oxígeno, de temperatura, y está realizando, aquí debería haber posiblemente algún paciente, donde se realiza una videoconferencia en vivo y en tiempo real con la unidad médica que está vinculada, que está aquí a la izquierda. En la unidad clínica, la persona entrenada, en el caso de Estados Unidos, debe ser un licenciado en enfermería. En algunos otros países todavía esto no está legislado. También puede ser un paramédico. Y realiza una videoconferencia full, de alta definición, con hasta 50 dispositivos médicos para el diagnóstico a distancia de la patología o del seguimiento de ese paciente. Esta información es enviada en tiempo real, en vivo y en directo, al médico que está aquí a la izquierda, en la unidad médica, y está llevando a cabo los estudios que él siente que son necesarios para evaluar a ese paciente. Entonces, en la unidad clínica, los dispositivos médicos a distancia están aquí instalados, graban imágenes, realizan estudios del paciente, sonidos, estetoscopios de alta definición, se realizan anotaciones y se transfiere también toda esa información directamente a la nube o a la base de datos clínicos electrónicos de los pacientes, que es inviolable y que solamente pueden acceder los que tienen un permiso estricto, que son los profesionales médicos, al mismo. El médico se encuentra a distancia realizando la evaluación de los estudios que él requiere, produce también anotaciones, incorpora información a la historia clínica y utiliza audífonos de alta fidelidad para escuchar los sonidos, por ejemplo, del estetoscopio, de la frecuencia cardíaca, de los latidos cardíacos, de los crepitantes pulmonares o de la actividad venovascular, etcétera, hasta que decide qué tratamiento, qué diagnóstico y qué seguimiento tomar. Toda esta información, repito, es asegurada en esta base de datos, encriptada, y solamente la gente que tiene la llave y el acceso a estos datos puede tener acceso a ella. Bien, la telemedicina avanzada integra dispositivos clínicos con la historia clínica digital. ¿Qué ventajas tiene? En principio, que la disponibilidad de estos datos que están en la historia clínica son permanentes. Nosotros podemos tener acceso, el médico puede tener acceso, la enfermera puede tener acceso, el hospital, 24 horas al día durante los 7 días del año. Estos datos están encriptados, la transmisión es encriptada y es segura, sigue exactamente las regulaciones de los países más desarrollados en estos sistemas, que podrían ser Estados Unidos, Europa, siguen las regulaciones de la FDA y de la EMA,
cumple por lo tanto con las normas HIPAA de regulación de encriptación y de codificación como el CPT, CIE9 o CIE10 y MESH, y los estándares de las historias clínicas utilizan DICOM, HL7 y LOINC. Todo esto está apegado a normas internacionales y en muchos países se está utilizando actualmente y hace un tiempo. En países como Estados Unidos, Canadá. Para citar ejemplos en Latinoamérica, hay dos claros que son Bolivia y Chile, que ya tienen estos sistemas y están trabajando con telemedicina de evidencia. Hay otros países también que están empezando, como la Argentina. No sé exactamente cuál es la situación actual en Brasil, de la telemedicina de evidencia y de diagnóstico en tiempo real y en vivo, pero lo importante de destacar es que todos estos datos son de fácil almacenamiento, son de fácil captura con los dispositivos, se toman notas médicas de la visita, se puede hacer una evolución, realizar al mismo tiempo una interconsulta con un especialista. Si el médico que nosotros mencionamos aquí en la diapositiva anterior es un médico generalista y tiene alguna duda acerca de las imágenes que él está viendo de los estudios, puede consultar inmediatamente con un médico especialista, por ejemplo, en gastroenterología o en endocrinología o un neurólogo, e incorporarlo a las videoconferencias. Puede incorporar tantos médicos especialistas como él desee. Por supuesto que lo mismo tienen que tener la clave para poder conectarse con este médico y también poder ver al paciente. Lo importante de todo esto, lo más importante, es que se ve claramente los parámetros médicos que son producidos por los elementos diagnósticos, ¿sí? Por estas herramientas. Y entonces eso hace una diferencia fundamental con lo que nosotros denominamos teleconsulta médica, que es a través de una videoconferencia o de la observación mera de una fotografía realizada por un ecógrafo o por un Holter o por un electrocardiógrafo. En este caso, los estudios son realizados en ese instante por este aparato, por estos dispositivos, y son vertidos a esta historia clínica y las está viendo tanto un médico generalista como un especialista, si es necesario, en la patología que el paciente padece. ¿Cuáles son los usos, básicamente, de la telemedicina de evidencia? Nosotros hemos visto, hay más de 35.000 papers publicados en PubMed y en otras importantes, o en otros importantes sitios de publicación científica médica, que se utilizan y han demostrado ser eficaces y eficientes en medicina pública, privada, social, en la medicina inclusiva, por ejemplo, en barrios populares, en barrios comunitarios, para realizar consultas remotas, para producir evaluaciones de pacientes, diagnósticos, hacer seguimientos, control de enfermedades como por ahora, por ejemplo, el COVID-19, evitar contagios por contacto directo, porque aquí solamente una persona se traslada con un equipo que puede ser móvil y realiza todos los estudios, además de tener toda la protección necesaria para evitar los contagios y también evitar que muchos otros médicos se expongan, o enfermeros, a los pacientes que son portadores del COVID. Esto mismo ha sucedido, hay ejemplos en países como en Israel, donde en las terapias intensivas se utiliza telemedicina de evidencia. Solamente un enfermero está dentro de la terapia, realiza los estudios y los médicos permanecen fuera, siempre que no sea su utilidad imprescindible, y evitan así el contacto directo con los pacientes y el contagio de la enfermedad. Por supuesto que la telemedicina de evidencia no es solamente útil para el COVID, es también útil para todas otras patologías del rango de la medicina, como afecciones cardíacas, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades respiratorias, controles durante el embarazo, enfermedades crónicas degenerativas, neurológicas o enfermedades como la obesidad.
Es importante destacar que la telemedicina en atención primaria de la salud detecta oportunamente estos padecimientos. La posibilidad y la capacidad de llevar a la población estas herramientas nos permite la detección precoz de estas enfermedades. Y si hay ciertos vocablos que quiero evitar porque yo soy médico y digamos que mi vocación es la de curar y no sería en este momento la de ahorrar costos, para otra gente que sí está en el campo empresarial, es importante el ahorro de costos. La detección precoz de enfermedades ahorra costos de patologías que luego necesitarán de tratamientos que son realmente insidiosos y que necesitan de mucha tecnología y farmacología. Por eso también la telemedicina de evidencia es muy importante. Ejemplos son cardiopatías, diabetes, retinopatías, todas pueden ser detectadas oportunamente y tratadas con anticipación para evitar el desarrollo y las complicaciones de las mismas. Por supuesto, como mencioné anteriormente, la telemedicina de evidencia y a distancia se puede utilizar para la capacitación y la educación médica continua a distancia, porque tiene todas las especialidades médicas. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podemos a distancia enseñar cómo realizar una ecografía de pulmón, de abdomen, una ecografía durante un embarazo, cómo utilizar rayos X, cómo interpretar en cardiología una raio-x, interpretar uma ecografia cardíaca, um eletrocardiograma. São múltiplos os usos que tem essa ferramenta para a telesaúde na telemedicina. Logicamente que eu nem chego a mencionar a importância que tem para o paciente com transtornos de saúde mental, porque a interação não apenas por meio da videoconferência, mas por meio de dispositivos médicos, nos permite levar a cabo um estudo de reações adversas nos pacientes que têm um transtorno de saúde mental e que estão sendo medicados com fármacos que têm ações adversas. Nós podemos modificar concentrações, modificar modos de administração, posologia, fazer mudança de medicamento de acordo com a reação do paciente. Para a saúde mental, a telemedicina de evidência foi demonstrada também como íntima e altamente eficaz. Mostrarei alguns exemplos de dispositivos. Eu mencionei que, por agora, nós temos 50 dispositivos médicos. Eu gostaria de argumentar que nos Estados Unidos, fui um dos fundadores do centro da Universidade de Newark, e ali começamos a pensar para que utilizaríamos essa tecnologia e como se analisa o problema que se apresenta, que é qual é a finalidade de ter todos esses equipamentos numa grande mesa. Nós nos sentamos todos aí, começamos a pensar de maneira multidisciplinar o que era que nós tínhamos que gerar, então, para que fosse útil para a humanidade de alguma forma. E uma dessas questões foi um tipo de equipamento que produz uma captura automatizada da pressão arterial, sistólica e diastólica, o pulso, a temperatura, a circulação, a saturação do oxigênio, o peso do paciente, a altura e o índice de massa corporal. O equipamento conta com esse dispositivo aqui. A utilidade é indiscutível. E nesse momento, quando é tão importante conhecer o que acontece com a saturação do oxigênio e com a temperatura dos pacientes que estão padecendo da Covid-19, à distância principalmente, pacientes que têm uma situação leve ou moderada e que talvez o paciente também possa até chegar a estar internado. Outros dos dispositivos é esse estetoscópio digital,
digital de alta definição. Esse estetoscópio digital de alta definição transmite, mesmo à distância, por meio de fones de ouvido, uma grande frequência de hertz, de 20 até 20 mil hertz, um som de muita fidelidade, de excepcional qualidade e identificação de até 50 vezes. Além disso, consiste na capacidade de ter um detector ativo de ruídos externos. Então, a auscultação à distância, eu posso garantir que é surpreendente. E esse estetoscópio conta com um modo diafragma de sino para auscultação, sem mover o transdutor. E ele é utilizado no coração, pulmão e no abdômen também. E é interessante observar que os ruídos cardíacos, por exemplo, pulmonares ou abdominais, são armazenados na base de dados e podem ser reescutados por peritos especialistas ao mesmo tempo ou em outras oportunidades anterior ao estudo realizado. Isso permite uma ausculta remota ao vivo com o médico e com o especialista para posteriormente avaliar. Outro dispositivo muito interessante é uma máquina, uma câmera digital de alta definição. Como vocês podem ver aqui, tem uma iluminação própria, é de fácil uso, tem a forma ajustável, lentes intercambiáveis, e não é somente uma câmera de alta definição, mas também é um espermatoscópio e produz também um exame geral do organismo. Captura as imagens e as anotações automaticamente. E nessa fotografia aqui, vocês podem ver a qualidade do fundo de olho, que é um fundo de olho não que pode chegar a produzir a transcendência que tem para o diagnóstico de patologias como a diabetes. Esta câmera é essencial na diferença que faz entre a teleconsulta realizada por videoconferência com uma câmera de videoconferência e a telemedicina real de alta complexidade e evidência diagnóstica. Outros dos dispositivos são o de análise de glicose. Podemos ver que a análise é realizada aqui em 3 segundos, com 3 mililitros de sangue. Os resultados ficam registrados no prontuário clínico do paciente. E no caso de uma leitura alta, se pode fazer uma análise de ANC, ou seja, de alta sensibilidade e, novamente, os resultados de todos esses dispositivos são enviados diretamente registrados e guardados no prontuário eletrônico digital e disponibilizado para a equipe que tem acesso à conexão desses dispositivos médicos. Aqui, quando eu vi isso há alguns anos pela primeira vez, quando comecei a estudar sobre telemedicina, me surpreendeu de forma impactante. Essa luva que vocês podem ver aqui no slide é um eletrocardiograma que contém todas as 12 derivações. Aplica-se no peito ou no tórax do paciente e tem os eletrodos em posição correta, pré-definidos, para alta reproducibilidade e capturam em 30 segundos um eletrocardiograma que vocês podem ver aqui na imagem, diretamente transmitido para o aparelho, para o computador. O eletrocardiograma pode ser enviado para um especialista em tempo real. Pode-se fazer uma repetição, fazer novamente, até que se realize o diagnóstico.
e analisado também conjuntamente com um ecocardiograma, com a mesma patologia morfológica do coração. Lembrem-se, isso se codifica, se produz o diagnóstico, se anota lá no prontuário e fica registrado onde somente tem acesso aquelas pessoas com a chave para poder ver esses prontuários. Outro dos dispositivos é uma das estrelas desse equipamento, que é Piccolo, por pequeno em italiano, e é um laboratório de diagnóstico que em 12 minutos realiza 31 análises de química sanguínea. Consiste em 16 painéis pré-configurados que incluem o estudo de metabolitos, proteínas hepáticas, renais, funções metabólicas, lipídios, eletrolitos, etc. Os resultados estão estandarizados, há uma captura de resultados, codificação e anotação diretamente aos 2 minutos após de se realizar o estudo lá no prontuário clínico digital. Então, nós temos aqui um exemplo de várias unidades clínicas, como se pode ver aqui, o paciente, uma pessoa que está fazendo o exame, em concordância com as unidades médicas que estão aqui fazendo a avaliação e coordenando os estudos e diagnósticos e tratamentos, ou os futuros translados do paciente, caso seja necessário, e sendo necessária também a consulta com o especialista em cada uma das situações. Toda esta atividade, que nós podemos dividir aqui em níveis de complexidade, unidade clínica, médica e especialista, são sempre reservadas na nossa base de dados. En cuanto a la privacidad de los datos que se obtienen en las consultas por medicina informática, y aquí no hay ninguna manera de poder acceder a la base de datos sin tener la clave y la llave para poder leer los mismos y estudiarlos o compartirlos. ¿Cuáles son los motivos básicos para el uso de la telemedicina de evidencia? Bueno, aquí debo decir que tengo que ser concreto y consistente. Primero, ahorra dinero porque baja costos de las visitas, ahorra tiempo, hace estudios inmediatos y se requiere menos tiempo por un tema de traslado. Es fácil y accesible porque el equipo ya se encuentra o va a buscar al paciente y además es útil e indispensable para la educación médica. De hecho, interactuar con un especialista médico, un médico clínico, le es útil para aprender acerca de la especialidad médica. Solamente ese acto de interacción entre especialista y médico generalista ya es un acto de aprendizaje mutuo en la educación de la medicina. Pero digamos que la educación en la telemedicina es un concepto básico, porque además de educar para la telemedicina puede educar a los médicos en las distintas especialidades médicas, que esto lo mencioné cuando comenzamos con la conferencia. Bueno, como dije recientemente, produce a la población un acceso a la medicina especializada a distancia, incluyendo la salud mental, y esto lleva a una clara mejora en la calidad del servicio médico, de la salud pública. Reduce y evita gastos por transportación, sobre todo pacientes que requieren ser transportados a hospitales especializados o a pacientes que están en internación domiciliaria o en geriátricos o que son pensionados y no pueden movilizarse, así como aumenta el derecho de habitantes en zonas
que no tienen hospitales de primer y segundo nivel a poder ser diagnosticados por médicos con alto conocimiento y con prestigio, y ellos mismos poder darles seguimiento mediante este mecanismo. Y además produce un uso efectivo de estos médicos y especialistas al interactuar en tiempo real y al mismo momento para la evaluación, y diagnóstico y tratamiento del paciente. Por lo tanto, produce disminución en los tiempos de atención y reducción de los costos, porque evita traslados, evita desarrollo de patologías, evita la necesidad de que el médico se tenga que trasladar a donde está el paciente, etc. Como les comenté previamente, hay más de 35.000 papers publicados acerca de la utilidad, la eficacia y la certeza que tiene la telemedicina de evidencia en la literatura científica. También la telemedicina de evidencia induce una cobertura geográfica y la expande. Quiere decir que de alguna manera está incrementando la infraestructura hospitalaria al llevar el hospital a las poblaciones aisladas. En casos del COVID, como en planes de emergencia de COVID, es una herramienta indispensable para la atención en tiempo y en sitio en lugares de catástrofe, sin necesidad de desplazamiento de médicos o especialistas para proporcionar una atención primaria, pronta e inmediata. ¿Se entiende? Y entonces, la telemedicina de alta complejidad y evidencia brinda servicios médicos de alta calidad en atención primaria por especialistas con cobertura nacional por parte del sector salud, que es crucial para el desarrollo social y económico de un país. Por lo tanto, generar proyectos educativos para el manejo y desarrollo de esta tecnología y del personal especializado en este nuevo paradigma en salud y su conocimiento, creo yo que es absolutamente imprescindible. Les agradezco mucho por esta invitación a la conferencia, y en esta diapositiva pueden observar cómo ya años o décadas atrás los supersónicos avisoraban la generación de la telemedicina, y quizás están viendo una pandemia a raíz del barbijo que utiliza acá el médico en la pantalla para examinar al paciente que aparentemente padece de una enfermedad respiratoria o anginosa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vós, professor Carlos Feleder. Muy esclarecedora tu conferência.